La información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. En la revista de Asobanca de octubre, Julio Prado señalaba que estamos en una economía de dos velocidades. La pública, que está registrando mejores indicadores gracias al endeudamiento, y la privada, que sigue con indicadores en rojo, aunque los depósitos en el sistema bancario se han recuperado. La Junta Monetaria ha dictado 3 resoluciones, una sobre encaje, otra sobre coeficiente de liquidez y otra sobre costo de servicios bancarios. Respecto a la que aumentó el encaje bancario del 2 al 5% para los 7 mayores bancos con más de $1.000 millones de activos, Patricio Rivera, presidente de la Junta Monetaria, señaló lo siguiente. Veamos. En este momento, los bancos tienen 11% de los depósitos en el Banco Central. No 2, no 5, 11. Lo que está pasando básicamente, Alfredo, es que hemos hecho un cambio para subir efectivamente el encaje del 2 al 5. Pero lo que está pasando es que los bancos no tienen 5, tienen 11% en el Banco Central, ya en este momento. Estamos llevando adelante una política regulatoria que busca algo con claridad, que los bancos reactiven el crédito, que presten. Si es que el sistema financiero empieza a cumplir con su rol y hace lo que tiene que hacer, de esos 11 puntos que tiene ociosos en el Banco Central, 6 que le sobran después de un encaje de 5, los presta, hace lo que tiene que hacer, se dedica a prestarle a la gente en lugar de tenerlos ociosos, nosotros como Junta no tenemos ningún problema en analizar esta resolución y discutir sobre una eventual baja nuevamente del encaje, pero cuando presten. Julio Prado, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, gracias por la invitación. Para aumentar el crédito productivo en el sector privado, ¿es necesario subir el encaje bancario o eso implica transferir liquidez al Banco Central y con qué objeto? A ver, Alfredo, en ninguna parte del mundo, cuando uno analiza las políticas monetarias, las políticas antirrecesión, en ningún libro de texto, en ninguna práctica a nivel internacional, se dice que durante una recesión económica hay que subir el encaje. Más bien todo lo contrario. Incluso en algunos estudios de cómo se salió de la recesión del año 2008-2009 en América Latina, por ejemplo, el 50% de los países de América Latina bajaron el encaje, el resto lo dejaron estable y tomaron otras medidas. Por eso es que nosotros consideramos que esta medida, conjuntamente con las otras que usted acaba de mencionar en su introducción, son medidas antitécnicas que no se comprenden desde el punto de vista económico, sino del punto de vista más político y electoral. Y eso es algo de lo que nos comienza a preocupar. ¿Cuál es el objetivo de esta medida? No tiene un objetivo de entregar más créditos. La banca ha venido entregando créditos durante este año y en forma creciente desde que hicimos el anuncio de los 10.000 millones que lo anunciamos aquí y en otros medios de comunicación, de que había liquidez suficiente y disponible para prestarle a los sectores productivos. Lo que vemos en el Ecuador es que hay un problema de demanda y lo he venido señalando en todas las entrevistas durante este año, que el problema no es de oferta de crédito sino de demanda de crédito. Los sectores productivos, los consumidores, las empresas, en un entorno de recesión económica como vive el país, se vuelven más cautos, aumentan sus depósitos, aumentan sus ahorros y no piden créditos. Bueno, pero en esa economía de dos velocidades que usted señala, hay también otro que sí demanda mucho dinero y es el gobierno. O sea, ¿sería este encaje, este dinero congelado en el Banco Central para podérselo prestar al Ministerio de Finanzas? Técnicamente se puede, con papeles del Ministerio de Finanzas, que el Banco Central transfiera estos recursos. Bueno, nosotros hemos mencionado claramente durante todo el año que ese tipo de medidas nos preocupan, porque no sabemos cuándo se va a repagar esa deuda que tiene el gobierno central con el Banco Central y hasta cuándo se va a seguir manteniendo. Con lo cual, hoy por hoy lo que hemos visto que durante este año se han expandido en alrededor de 2.900 millones los créditos del Banco Central al gobierno y el saldo llega ya en este momento a 4.200 millones. Es un monto muy importante, Alfredo, y hay que tener en cuenta que las presiones fiscales, las presiones de la caja de pago de sueldos y demás, de salarios, etcétera, hacia
hacia diciembre son muy elevadas en el sistema, en el gobierno central, con lo cual lo que tenemos que tener en cuenta es que no se puede tomar el dinero de los depositantes de la reserva bancaria que está custodiada solamente por el Banco Central, no se la puede utilizar para esto. Es un Pero tema el presidente Rafael no lo Correa van a utilizar, pero enfáticamente ha destacado que el Banco Central ha otorgado créditos al Ministerio de Finanzas con cargo a los valores depositados por las entidades públicas no financieras, porque esos recursos son públicos, pero que los depósitos de la banca privada en el Banco Central no se tocan. Eso lo ha dicho reiteradas veces. ¿Se mantiene inalterable esa firme decisión del jefe de gobierno? Nosotros creemos que esa tiene que ser, digamos, las medidas, que no se puede topar la reserva bancaria privada. Primero, las resoluciones que han tomado en los últimos años no permiten saber plata de quién es la que se está tomando. Todo está en una misma funda, en una misma bolsa en el Banco Central, por lo cual los municipios dicen esa es plata mía, los bancos dicen es plata mía, los públicos dicen es plata mía. No sabemos exactamente a quién le pertenece ese dinero. Y el otro tema es que efectivamente durante algunos meses del año, sobre todo a inicios del año, en marzo, abril, las reservas bancarias no estuvieron cubiertas al 100%. Y ahí nosotros hicimos algunos reclamos públicos y algunos reclamos también internos en cartas dirigidas a las autoridades económicas para que siempre haya una cobertura del 100%. Se logró aumentar por encima del 100 durante el resto del año porque aumentaron la reserva internacional, se consiguieron más liquidez, más créditos internacionales, etcétera. Y hoy por hoy vemos que comienza también a haber una tendencia de decrecimiento de la cobertura de las reservas bancarias privadas y eso comienza a generar más incertidumbre en la banca y en los analistas económicos. Ahora, respecto al crédito productivo privado y los excedentes de liquidez de la banca depositados en el Banco Central, el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, sobre el Banco del Pacífico de propiedad del gobierno, indicó ayer lo siguiente. Veamos. Si uno toma de enero a noviembre, los últimos 11 meses de este año, uno mira que el Banco del Pacífico ha incrementado en depósitos y el 97% de esos depósitos los ha canalizado al Banco Central en forma de encaje. Ahora, uno dice, si es que el gobierno quisiera reactivar la política de crédito, lo que le correspondería es decirle a su banco, el Banco del Pacífico, que coloque los recursos que está recibiendo de depósitos, pero ni su propio banco lo puede hacer porque hay una situación, una realidad. Estamos en recesión y la empresa prefiere observar qué es lo que ocurre y no está demandando el crédito al ritmo que podía demandar en el pasado. Y subir el encaje bancario no aporta absolutamente nada. ¿El gobierno entonces pretende mayor crédito al Ministerio de Finanzas o al sector productivo? ¿Hay un límite legal para el crédito del Banco Central al Ministerio de Finanzas? A ver, Alfredo, fíjense ustedes, por favor, le pediría que veamos este gráfico que tenemos aquí con respecto a cómo se ha venido dando el crédito durante este año. Esto es el volumen de crédito mensual. En cada mes, ¿cuánto se ha entregado de crédito? Hecho el crédito de la banca privada, incluido el Banco del Pacífico, obviamente, que es un banco que se computa como banca privada. Aquí en estas líneas de abajo, en las líneas verde y roja que tenemos aquí, es la banca pública, que es la CFN, Ban Ecuador y el BEDE, y el BIES. Fíjense ustedes la diferencia de crédito que entrega la banca privada. Ese es el rol. La banca privada entrega más del 85% del crédito productivo que hay en el país. No es un problema de oferta de crédito, ni lo es tampoco en el caso del Banco del Pacífico, ni lo es en el resto de bancos privados del Ecuador. Es un problema de demanda de crédito y por eso es que los bancos están sobreencajados en el Banco Central, porque por las regulaciones de liquidez que obligan a traer y tener dinero en el Ecuador, no hay dónde más tener ese dinero si es que no se lo pueden prestar y no hay demanda. Esos dineros terminan en el Banco Central y en el Banco Central no es que se gana ningún interés, no se gana absolutamente nada, simplemente el Banco Central es un custodio de ese dinero. ¿Y para qué están sobreencajados los bancos en el Central? Para que cuando haya un repunte de la demanda de crédito se puedan utilizar esos dineros y se los ponga a producir en el sistema bancario ecuatoriano. Otro tema también, hay que tener ese dinero respaldado ahí en caso de que vuelva a pasar lo que ya sucedió hace un año, que es una caída de depósitos de más de 3.000 millones de dólares. ¿Quién quita que el próximo año pueda haber una situación económica similar al 2015? Tenemos que tener depósitos en el Ecuador y en el extranjero líquidos para poder utilizarlos en caso de cualquier problema. Tal vez relacionado con eso está la resolución de Junta Monetaria sobre el coeficiente de liquidez doméstica. ¿Qué efectos causa en la liquidez de la banca y del gobierno ese coeficiente?
A ver, hoy por hoy los bancos tienen en el exterior, en saldos, en cuentas, en inversiones en el exterior, 1.300 millones de dólares. ¿Para qué son estos 1.300 millones de dólares? Solamente para dos cosas, Alfredo. La primera y la más importante es para diversificar el riesgo y no poner todos los huevos en la misma canasta. Si es que hay algún problema de liquidez, de corridas bancarias, de salida de depósitos en el Ecuador, los bancos pueden traer ese dinero y repatriarlo al Ecuador para poder solventar cualquier problema de liquidez. ¿Cuándo sucedió esto? El año pasado. El año pasado los bancos tomaron dinero de las reservas propias que tienen afuera para poder traerlas al Ecuador y solventar estos requisitos de liquidez que tuvieron los depositantes el año anterior. ¿Para qué también son esos depósitos? Son también para facilitar las exportaciones e importaciones de las empresas privadas que están haciendo comercio exterior a nivel internacional. Con lo cual, si es que lo que quiere hacer el gobierno es repatriar alrededor de 500 millones de dólares, esto ya haría que las reservas internacionales de los bancos que están afuera queden en alrededor de 700, 800 millones, lo cual no es de ninguna forma suficiente para hacer frente a potenciales problemas de liquidez en el futuro. Y además, como no hay demanda, Alfredo, ese dinero, estos 500 millones que se quieren repatriar, van a terminar en el Banco Central. Y eso es otro elemento de incertidumbre, dado que no se ha manejado bien, no ha sido un buen custodio del Banco Central de los dineros de la banca privada. Sobre la resolución que bajó el costo de ciertos servicios, como el de tarjetas de crédito, ¿estimulará eso el consumo? De ninguna forma, Alfredo. Eso es un poco la forma en la que se dora la píldora de todo el resto de resoluciones. Estas resoluciones que le estoy diciendo, el tema del encaje, el tema de la liquidez, el tema de los cambios de los coeficientes, lo que hacen es afectar la forma en que los bancos pueden prestar créditos y manejar su liquidez en un año que ya de por sí es complicado. La disminución de los servicios, de los precios de los servicios bancarios, lo que hace es afectar aún más la rentabilidad de los bancos. Permítame enseñarle un gráfico actualizado de cómo está la rentabilidad de los bancos en América Latina. Este es un dato presentado por la Federación Latinoamericana de Bancos. Es la rentabilidad sobre el patrimonio. Aquí están todos los países de América Latina, aquí está el Ecuador, con un 6% de rentabilidad sobre el patrimonio, que es en este momento el penúltimo, y yo creo que vamos a terminar este año en América Latina siendo el país que menor rentabilidad tiene en toda América Latina. Cayó la rentabilidad del 11% al 6%. ¿Por qué es importante que los bancos hagan utilidad, sean sanos y tengan buena rentabilidad? Porque eso permite capitalizar a la banca y permite, cuando se retome la senda de crecimiento, tener dinero suficiente de los accionistas, de los capitalistas, para poder entregar más créditos productivos. A ver, Julio, brevemente para concluir, ¿esperan ustedes que Junta Monetaria revea sus decisiones? Esa es una muy buena pregunta, Alfredo. Lo que nosotros estamos pidiendo desde que se lanzaron estas resoluciones, que nos toman por sorpresa, no solo porque no las conocíamos, sino por la falta de técnica y la falta de explicación real de por qué las quieren implementar, lo que nosotros pedimos al equipo de gobierno, al ministro Patricio Rivera, es diálogo. Sentémonos a conversar en forma técnica y no política sobre cuáles son los efectos reales que va a tener sobre el sistema bancario, sobre la dolarización y sobre la concesión de crédito y la reactivación productiva estas medidas. Por eso es que nosotros creemos que es importante derogar estas medidas, ir para atrás con ellas porque no tienen ninguna justificación técnica, pero estamos dispuestos a sentarnos a la mesa de diálogo siempre y cuando esa mesa de diálogo sea técnica y no política. Julio Prado, presidente ejecutivo de Asobanca, gracias por acompañarnos. Gracias, Alfredo. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Tiempo de hacer una pausa con ustedes. Cuando regresemos estará Larry Yumibanda, el presidente del Colegio de Economistas del Guayas. Vamos a hablar sobre el proyecto urgente para crear un impuesto adicional al de la plusvalía. ¿Cómo afecta al patrimonio, a los ingresos de las familias? ¿Cuáles son sus efectos sobre la industria de la construcción en una contracción económica? Lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía.